Elara, una joven arqueóloga con una mirada que reflejaba la inmensidad del cielo teotihuacano y una ambición tan monumental como las pirámides que se alzaban a su alrededor, se movía entre las ruinas con una pasión inquebrantable. Su corazón latía al ritmo de los mitos ancestrales, especialmente aquellos que susurraban sobre pasajes ocultos, cámaras secretas y un conocimiento olvidado que yacía dormido bajo la imponente ciudad de los dioses. Teotihuacán no era para ella solo un sitio arqueológico, era un enigma palpitante, una promesa de revelaciones. Había dedicado años a estudiar cada grieta, cada montículo, cada documento polvoriento que hablara de la gran civilización que floreció allí. Sus colegas la tildaban de soñadora, de idealista con la cabeza en las nubes, pero Elara sabía que la historia era mucho más profunda de lo que los libros podían contar. Estaba convencida de que los teotihuacanos, con su avanzada cosmovisión, no habrían construido una ciudad tan magnífica sin dejar un legado aún más intrincado, más protegido, destinado a ser descubierto solo por aquellos con la suficiente fe y perseverancia. Con una financiación escasa, obtenida a base de sudor y persuasión, Elara lideraba una pequeña excavación en una zona periférica, lejos de los grandes focos turísticos, donde las estructuras menores se desmoronaban en el olvido. Su equipo era reducido, compuesto por estudiantes entusiastas y algunos obreros locales que, como ella, sentían el llamado de la tierra. La mañana era un crisol de polvo y esperanza. El sol se alzaba majestuoso sobre las pirámides, proyectando sombras alargadas que parecían danzar con los fantasmas del pasado. Fue entonces, en la monótona tarea de remover la tierra bajo lo que parecía ser una antigua vivienda de menor importancia, cuando la pala de uno de los obreros chocó con un sonido hueco y metálico. Elara, que supervisaba de cerca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el sonido de la roca, ni de la cerámica. Era algo diferente, algo que resonaba con una antigüedad que no le era familiar. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, ordenó detener el trabajo y con sus propias manos comenzó a despejar la tierra con delicadeza. Lo que emergió fue una losa de piedra, casi perfectamente camuflada con el entorno, que revelaba una fisura apenas perceptible en su parte inferior. Una corriente de aire frío, con un inconfundible aroma a tierra húmeda y tiempo suspendido, se escapaba de la abertura. Era una entrada, no una tumba común, ni un almacén. Era algo más. La losa era demasiado grande para haber sido una simple tapa de pozo. Con la ayuda de su equipo, y tras horas de esfuerzo titánico, lograron desplazarla lo suficiente para revelar un oscuro pasadizo que se hundía en las entrañas de la tierra. La emoción era palpable. Las lámparas de mano iluminaron un túnel rudimentario, pero claramente artificial, que se extendía hacia la oscuridad inescrutable. No había registros de semejante estructura en ningún mapa, en ningún documento. Era un sistema de túneles no documentado, un hallazgo que superaba sus más audaces sueños. Elara sintió una mezcla de euforia y un temor reverencial. Estaba al borde de algo monumental, de algo que podría reescribir la historia conocida de Teotihuacán. ¿Qué secretos guardaban estas profundidades olvidadas? La promesa de un descubrimiento sin precedentes la impulsó hacia adelante, hacia lo desconocido. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Elara, con el corazón aún latiendo con la adrenalina del hallazgo, se armó de valor para comunicar la noticia a su mentor, el doctor Ramírez. Él, un hombre de ciencia con décadas de experiencia bajo el sol inclemente de México y una reputación forjada en el escepticismo, había sido su guía a través de los laberintos de la arqueología. Sin embargo, su escepticismo era una espada de doble filo. Mientras Elara veía en los mitos un eco de verdades olvidadas, Ramírez los consideraba distracciones peligrosas, cuentos para turistas que desviaban la atención de la evidencia tangible. La llamada fue tensa. Elara, con la voz temblorosa de emoción, describió el pasadizo, la losa, el aire frío y el inconfundible aroma a antigüedad. Ramírez, al otro lado de la línea, escuchaba con una mezcla de curiosidad profesional y una profunda cautela. Elara, dijo su mentor con voz grave, recuerda siempre que la arqueología no es una búsqueda de tesoros, sino una disciplina rigurosa. Los mitos son eso, mitos. La ambición desmedida ha sepultado más carreras que la propia tierra. No te dejes llevar por fantasías. Su advertencia flotó en el aire, pesada como la losa que acababan de mover. Pero Elara, impulsada por la innegable evidencia física de la entrada, desestimó sus preocupaciones. La emoción era un torbellino en su pecho que ahogaba cualquier atisbo de duda. No era una fantasía, era real. Estaba allí, esperando ser explorado.
La promesa de lo desconocido era un imán irresistible. Con el equipo preparado con linternas, cascos y la esperanza de una revelación, el Ara lideró los primeros pasos dentro de la oscuridad. El pasadizo era estrecho, la tierra húmeda y el aire denso, cargado con el aliento de siglos. Cada paso era un eco en el silencio sepulcral, y la sensación de antigüedad era abrumadora. Las paredes, toscamente talladas, parecían susurrar historias de un tiempo inmemorial, de manos que habían trabajado la piedra bajo una luz que ya no existía. A medida que avanzaban, las linternas danzaban sobre las superficies, revelando algo inesperado. En ciertos tramos, la roca pulida mostraba intrincadas inscripciones, grabados que no coincidían con ningún registro conocido del teotihuacano clásico. Los símbolos eran estilizados, casi orgánicos, diferentes a los glifos reconocibles de la ciudad externa. Era un dialecto, o quizás una forma de escritura completamente nueva para ellos. Esto no era solo un túnel, era una biblioteca subterránea, un registro de una cultura dentro de otra cultura. La garganta de Lara se secó. Su corazón martillaba contra sus costillas. El doctor Ramírez había hablado de ambición desmedida, pero esto era más que eso. Esto era la confirmación de que sus instintos no la habían engañado. Había algo más profundo, algo oculto, y ella estaba a punto de desvelarlo. La advertencia de su mentor resonaba en su mente, pero ahora sonaba distante, como un eco de una realidad que ya no aplicaba. ¿Era la advertencia de Ramírez una premonición de peligros aún mayores? ¿O solo la cautela justificada de un hombre que había visto demasiados sueños desvanecerse en el polvo? Para el Ara, en ese momento solo existía la promesa de lo que la oscuridad aún guardaba. El aire se hizo más pesado, la temperatura descendió ligeramente y un aroma a tierra húmeda y mineral se intensificó. Las paredes del túnel, inicialmente toscas, comenzaron a mostrar signos de una mano más experta. Pequeñas hornacinas aparecían a intervalos, algunas vacías, otras con fragmentos de cerámica o pequeñas piedras pulidas, como si alguien hubiera dejado ofrendas o marcadores a lo largo del camino. El equipo avanzaba con una mezcla de excitación y reverencia, sus voces bajas, casi susurros, para no perturbar el silencio milenario. Uno de los estudiantes, un joven llamado Carlos, tropezó ligeramente y su linterna se desvió, iluminando un pequeño nicho que había pasado desapercibido. Dentro no había una vasija, sino un conjunto de pequeñas figuras de obsidiana finamente talladas, que representaban lo que parecían ser seres híbridos, parte humanos, parte animales, con ojos grandes e inexpresivos. El Ara se arrodilló, examinándolas con un asombro que la dejaba sin aliento. Estas figuras no se parecían a nada que hubiera visto en los museos o en los libros de texto sobre Teotihuacán. Eran únicas, enigmáticas, y el estilo de talla era diferente, más antiguo, quizás incluso preteotihuacano. «Son extraordinarias», murmuró el Ara, sintiendo el frío de la obsidiana en sus dedos. Esto no es solo un pasadizo, es un santuario». La implicación era enorme. No solo habían encontrado una serie de túneles, sino un espacio sagrado, posiblemente utilizado por una facción o un culto dentro de la propia civilización teotihuacana, o quizás por una cultura anterior que había sido absorbida o olvidada. La advertencia de Ramírez sobre la ambición desmedida volvió a su mente, pero ahora con un matiz diferente. No era una advertencia contra la fantasía, sino contra la subestimación de lo que podían encontrar. La realidad superaba con creces cualquier fantasía. El túnel continuó descendiendo, y la luz de las linternas apenas lograba perforar la profunda oscuridad que se extendía ante ellos. La sensación de ser intrusos en un lugar olvidado se intensificaba con cada paso. De repente, el pasadizo se ensanchó, revelando una pequeña cámara. En el centro, una estela de piedra, cubierta de las mismas inscripciones desconocidas, se alzaba majestuosa. No era una estela monumental como las de las grandes civilizaciones mayas, sino más íntima, más personal, como un guardián silencioso de los secretos que albergaba. El Ara se acercó a la estela, sus dedos trazando las líneas y los círculos de los glifos. Eran complejos, con una lógica interna que desafiaba su conocimiento. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar los símbolos con una precisión febril, sintiendo la urgencia de desentrañar su significado. «Necesitamos más luz, más tiempo», dijo, su voz resonando en la pequeña cámara. «Esto es crucial». El Ara sabía que cada símbolo, cada línea, era una pieza de un rompecabezas milenario, un mensaje cifrado de una civilización que había elegido el silencio y la oscuridad para preservar su legado. El equipo se movía con una nueva energía, conscientes de la magnitud de lo que tenían ante sus ojos.
La cautela de Ramírez era comprensible, pero el Ara sentía que la verdad que buscaban era mucho más grande que cualquier posible peligro. Los murmullos de los estudiantes, antes llenos de asombro, ahora estaban teñidos de una emoción más profunda, un sentido de propósito compartido. Estaban en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar no solo la arqueología, sino la comprensión misma de la historia humana. La advertencia de su mentor se había desvanecido, reemplazada por la sed insaciable de conocimiento. ¿Es la advertencia de Ramírez una premonición o solo cautela? En ese momento para el Ara era irrelevante. Lo único que importaba era la siguiente inscripción, el siguiente secreto que los túneles estaban listos para revelar. El equipo de El Ara, aunque pequeño y compuesto principalmente por estudiantes y un par de técnicos con equipo básico, enfrentaba desafíos que iban más allá de la mera logística. La humedad constante amenazaba los delicados instrumentos electrónicos, el polvo fino se colaba en cada rendija, y la escasez de fondos significaba que cada bombilla, cada batería, cada rollo de cinta métrica era un recurso preciado. Sin embargo, la euforia del descubrimiento inicial actuaba como un poderoso motor, impulsándolos a superar cada obstáculo. La promesa de desentrañar los secretos de Teotihuacán mantenía viva la llama del entusiasmo, a pesar de las condiciones precarias y el cansancio acumulado. Avanzando más profundamente, el túnel desembocaba en una cámara más grande, pero el camino se detuvo abruptamente. Frente a ellos se alzaba una imponente puerta de piedra maciza, tan elaborada como las inscripciones que habían encontrado. No era un simple bloque de roca. Estaba construida con bloques perfectamente encajados, sin argamasa visible, y en su superficie, un complejo patrón de símbolos y lo que parecían ser ranuras y protuberancias formaban un mecanismo intrincado. Era una obra maestra de ingeniería antigua, diseñada no solo para sellar, sino para proteger un misterio. «No es una pared», murmuró el Ara, sus ojos recorriendo la superficie de la puerta con una mezcla de admiración y frustración. «Es una cerradura». La puerta no mostraba signos de haber sido forzada o vandalizada. Parecía haber permanecido cerrada durante milenios, esperando el momento y la persona adecuada para abrirla. La implicación era clara. La clave para su apertura no sería la fuerza bruta, sino el intelecto. El Ara se sumergió con fervor en la investigación de las inscripciones que habían hallado hasta el momento. Pasaba horas, y luego noches enteras en el improvisado campamento base montado a la entrada de los túneles, bajo la luz parpadeante de una lámpara de gas. Extendía sus dibujos y fotografías sobre una mesa improvisada, comparando cada glifo, cada trazo, buscando patrones, repeticiones, cualquier indicio que pudiera revelar la lógica subyacente del dialecto desconocido. Su mente, ya obsesionada con Teotihuacán, ahora estaba completamente consumida por este nuevo enigma. Las noches se volvieron indistinguibles de los días. El café amargo y el silencio de la soledad eran sus únicos compañeros mientras luchaba por descifrar el antiguo lenguaje. Los símbolos danzaban ante sus ojos, a veces pareciendo burlarse de ella, otras veces casi revelando su significado, solo para desvanecerse en la complejidad. Era como intentar leer un libro escrito en un idioma olvidado, sin un diccionario ni un traductor. Sin embargo, el Ara sentía que la respuesta estaba allí, oculta a plena vista, esperando ser descubierta por la mente adecuada. La tensión entre los miembros del equipo comenzó a crecer. La oscuridad perpetua de los túneles, el aislamiento del mundo exterior y el agotamiento físico y mental hacían mella en el ánimo. Las risas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más breves y puntuales. Algunos de los estudiantes, acostumbrados al ritmo más estructurado y las excavaciones a cielo abierto, empezaban a mostrar signos de claustrofobia y desánimo. Los murmullos de impaciencia se hicieron más audibles, especialmente cuando el Ara les exigía una y otra vez que revisaran sus notas, que volvieran a dibujar los símbolos, que buscaran cualquier mínima diferencia o similitud. «¿Estás segura de que esto es una puerta y no solo una pared decorada?», preguntó Carlos un día, su voz teñida de escepticismo mientras barría el polvo de una sección del túnel. «Podríamos estar perdiendo el tiempo con esto». El Ara lo miró, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, pero con una chispa de determinación inquebrantable. «Es una puerta, Carlos, y la abriremos. Simplemente no hemos encontrado la llave todavía». Su convicción, sin embargo, no era suficiente para disipar las crecientes dudas del equipo. La monotonía de la espera y la falta de un progreso visible en la puerta de piedra afectaban a todos. El suministro de alimentos frescos disminuía, y la comunicación con el exterior era esporádica y difícil debido a la profundidad de los túneles.
Una noche, mientras Elara garabateaba furiosamente en su cuaderno, un patrón recurrente en las inscripciones captó su atención. No era un glifo, sino una secuencia de glifos que aparecía en diferentes contextos, pero siempre asociada con la idea de movimiento o transición. Al lado de esta secuencia, otro símbolo, que se asemejaba a una mano extendida o a una ofrenda, se repetía en la puerta de piedra. Podría ser una instrucción, una fórmula. Elara sintió una punzada de adrenalina. Había pasado por alto lo obvio. El mecanismo de la puerta no era una cerradura mecánica en el sentido moderno, sino un rompecabezas ritual, una interacción simbólica. La clave no era un objeto físico, sino una acción, una secuencia de toques o presiones en puntos específicos de la puerta, guiada por el significado de los glifos. Las inscripciones no solo contaban una historia, daban instrucciones. Regresó a la puerta con una nueva urgencia, su mente ahora enfocada en una teoría concreta. El equipo la observaba con una mezcla de curiosidad y cansancio resignado. Elara comenzó a trazar los símbolos en la puerta con sus dedos, siguiendo la secuencia que había descifrado. Presionó una protuberancia que se asemejaba al símbolo de la mano, o ofrenda. Luego giró una sección que contenía la secuencia de movimiento. El silencio en la cámara era absoluto, roto solo por su respiración entrecortada. De repente, un suave clic resonó en la oscuridad, un sonido apenas perceptible pero que pareció vibrar a través de la piedra. Elara detuvo la respiración. Un pequeño segmento de la puerta se hundió ligeramente y una fina línea de luz, delgada como un hilo, apareció en el borde de uno de los bloques, revelando una oscuridad aún más profunda al otro lado. No era un gran avance, pero era un inicio, una confirmación de que su teoría era correcta. La tensión en el equipo se transformó en un asombro silencioso. La puerta no se había abierto, pero había reaccionado. Elara sonrió, una sonrisa agotada pero triunfante. Había encontrado la primera pieza del rompecabezas. Pero la pregunta seguía en el aire, pesada y palpable. ¿Qué protegía esta puerta con tanto celo? ¿Y qué secretos incalculables yacían ocultos detrás de ella, esperando ser revelados al mundo después de milenios de silencio? La búsqueda apenas comenzaba. Elara, consumida por la euforia del descubrimiento, apenas notó la mirada que la seguía. Marco, un colega que había llegado a la excavación con la promesa de una gran oportunidad, observaba cada movimiento de Elara con una mezcla cada vez más densa de admiración forzada y resentimiento latente. Inicialmente se había presentado como un aliado incondicional, siempre dispuesto a ofrecer una mano o un consejo, pero el brillo de la ambición que Elara irradiaba con cada pequeño logro comenzó a encender una envidia corrosiva en su interior. La idea de que Elara, con su idealismo a veces ingenuo, pudiera eclipsar su propia carrera, lo carcomía. Los pequeños accidentes comenzaron a manifestarse de forma sutil, casi imperceptible al principio. Un cable de iluminación que se desconectaba misteriosamente en el momento más inoportuno, sumiendo una sección vital del túnel en la oscuridad. Herramientas que desaparecían de sus lugares designados solo para reaparecer horas después en un rincón olvidado. Un mapa de las inscripciones, meticulosamente dibujado por Elara, que se mojó con café derramado por accidente, obligándola a rehacer horas de trabajo. Cada incidente era lo suficientemente menor como para ser atribuido a la torpeza o al cansancio, pero su recurrencia empezó a tejer una fina tela de sospecha. Elara, en su estado de concentración casi febril, al principio los descartó como gajes del oficio en un entorno tan desafiante. Sin embargo, la acumulación de estos contratiempos, siempre dirigidos a obstaculizar su progreso directo, comenzó a despertar en ella una inquietud. La lógica de su mente científica demandaba una explicación. No eran simples errores, eran patrones, pequeños sabotajes diseñados para frenar su avance, para sembrar la duda y la frustración en el equipo. Miradas furtivas, silencios incómodos cuando ella se acercaba, y la forma en que Marco siempre estaba cerca de cada incidente, comenzaron a pintarle un cuadro perturbador. A pesar de las crecientes sospechas, Elara no tenía pruebas concretas. Las acusaciones sin fundamento podían desmoralizar aún más a un equipo ya al límite. Decidió mantener sus observaciones en secreto, confiando en su intuición y redoblando su vigilancia. La puerta de piedra se había convertido en su obsesión y los pequeños reveses solo servían para reafirmar su determinación. Elara había pasado días y noches perfeccionando la secuencia de activación. Cada glifo, cada patrón, cada protuberancia en la superficie de la puerta fue examinado y correlacionado con sus notas. Había probado innumerables combinaciones, a veces sintiéndose al borde de la locura, otras veces con destellos de comprensión que la impulsaban a seguir.
El doctor Ramírez, a pesar de su escepticismo inicial, había accedido a enviarle algunos textos antiguos sobre rituales y simbolismos teotihuacanos, aunque con la advertencia de que no se dejara llevar por la fantasía. Estos textos, aunque no hablaban directamente de la puerta, le proporcionaron un contexto invaluable sobre la mentalidad de los antiguos constructores. Finalmente, una tarde, la combinación de un pasaje en un códice que describía la entrada al inframundo y un patrón recurrente en las inscripciones de la cámara le dio la clave. Era una secuencia precisa de presiones y giros, no en el orden que ella había asumido inicialmente, sino en una coreografía que imitaba el movimiento de las constelaciones en el solsticio de invierno, un evento de profunda significación para los teotihuacanos. Con el corazón latiéndole con fuerza, el ara se acercó a la puerta. El equipo, agotado pero expectante, se había reunido a una distancia respetuosa. Marco estaba entre ellos, su rostro una máscara de interés, pero sus ojos revoloteaban entre el ara y la puerta, una tensión apenas disimulada en su postura. El ara ignoró su presencia, concentrándose únicamente en la tarea que tenía entre manos. Sus dedos trazaron la secuencia, una danza lenta y deliberada sobre la piedra. Presionó el glifo del sol naciente, luego el de la serpiente emplumada, giró una sección que representaba la Vía Láctea y, finalmente, presionó el símbolo de la mano extendida que había notado antes. Esta vez el clic fue diferente, más profundo, más resonante. Un suave zumbido llenó el aire y la tierra misma pareció vibrar bajo sus pies. Un crujido lento y gutural, como el quejido de la tierra despertando de un largo sueño, llenó la cámara. La imponente puerta de piedra no se abrió de golpe, sino que comenzó a deslizarse hacia un lado con una lentitud majestuosa, revelando un pasaje oscuro y estrecho más allá. No era la gran entrada que algunos habían imaginado, sino un umbral discreto, un velo que se levantaba para revelar una oscuridad aún más profunda y enigmática. El aire que provenía del pasaje era rancio y frío, cargado con el olor de la tierra húmeda y el tiempo inmemorial. Era un aliento del pasado, una promesa de lo desconocido. El ara se quedó inmóvil, el sudor frío corriéndole por la espalda, pero con una sensación de triunfo que le quemaba en el pecho. Lo había logrado. Había descifrado el enigma y abierto una puerta que había permanecido sellada durante milenios. El equipo estalló en murmullos de asombro y exclamaciones ahogadas. La incredulidad se transformó en una emoción palpable. Marco, sin embargo, no se unió a las celebraciones. Su rostro se contrajo en una expresión de amarga sorpresa, sus ojos fijos en el pasaje recién revelado. La envidia había encontrado un nuevo hogar en su alma, más profunda y más oscura que antes. La sombra de la traición, apenas un susurro hasta ahora, comenzaba a solidificarse. El ara, inconsciente de la tormenta que se gestaba en el corazón de su colega, dio un paso tentativo hacia la oscuridad. La luz de sus linternas apenas penetraba la negrura que esperaba. ¿Qué misterios, qué verdades ancestrales aguardaban en ese pasaje? La puerta había cedido. Pero la pregunta que ahora resonaba con una urgencia escalofriante era: ¿quién buscaría detener a el ara en su búsqueda? ¿Y por qué razón querrían mantener ocultos los secretos que yacían más allá de este umbral recién abierto? La aventura apenas comenzaba. El ara, con una mezcla de reverencia y audacia, cruzó el umbral. La oscuridad era casi palpable, densa y antigua, como si el tiempo mismo se hubiera estancado en ese espacio confinado. Detrás de ella, el equipo la siguió, sus linternas cortando haces temblorosos a través de la negrura, revelando un pasillo estrecho y sinuoso. Las paredes, pulidas por el paso de incontables milenios, exudaban una humedad fría y un aroma terroso. Cada paso resonaba con un eco que parecía extenderse hasta el infinito, como si los túneles mismos estuvieran respirando. A medida que avanzaban, la luz de las linternas comenzó a revelar detalles asombrosos. No eran simples túneles de roca, sino pasajes meticulosamente tallados, adornados con relieves que narraban historias en un lenguaje visual aún incomprensible. En nichos a lo largo del camino encontraron artefactos intactos, vasijas de cerámica con diseños intrincados que parecían vibrar con una energía propia, herramientas de obsidiana tan afiladas que desafiaban el paso del tiempo, y pequeñas estatuillas de deidades desconocidas, sus ojos de piedra pareciendo observar cada movimiento de los intrusos. La preservación era asombrosa, casi milagrosa, como si el aire en estos túneles hubiera sido sellado junto con su contenido. La tensión en el equipo era palpable. El asombro se mezclaba con una inquietud creciente. Los susurros comenzaron, no de los miembros del equipo, sino de algo más. Voces tenues, casi inaudibles, que parecían surgir de las propias paredes. Eran como ecos del pasado,
murmullos de una civilización que alguna vez habitó estos pasajes. Al principio, el Ara los atribuyó a la sugestión, al cansancio o a la acústica engañosa del lugar, pero a medida que se adentraban más, los murmullos se hicieron más claros, como un coro lejano, un lamento o quizás una advertencia. Un técnico del equipo, un joven llamado Diego, juró haber visto sombras moverse en el rabillo del ojo, figuras fantasmales que se deslizaban entre los relieves de las paredes. El Ara, aunque escéptica por naturaleza, no pudo ignorar la creciente sensación de ser observada. La atmósfera se volvió más pesada, cargada de una energía inexplicable. El pasillo finalmente se abrió a una cámara más grande, de forma circular, cuyo centro estaba dominado por un altar ceremonial. Era una estructura imponente, tallada en una piedra oscura y brillante, cubierta de inscripciones que el Ara reconoció como una forma más elaborada del dialecto que ya había comenzado a descifrar. Sobre el altar encontraron ofrendas extrañas, no oro ni joyas, sino pequeños objetos de jade pulido, plumas de quetzal, y lo que parecían ser semillas petrificadas de una planta desconocida, todas dispuestas en patrones geométricos precisos. El Ara se acercó al altar, sus dedos rozando la superficie fría y lisa. Las inscripciones no eran simplemente decorativas, contaban una historia, una profecía. Pasó horas olvidando el tiempo y el mundo exterior, descifrando glifo tras glifo. El equipo, fascinado y asustado a partes iguales, se mantuvo a distancia, observando a su líder con una mezcla de admiración y temor. Lo que el Ara descubrió la dejó sin aliento. Las inscripciones hablaban de un gran despertar, un ciclo de eventos cósmicos que culminarían en una transformación profunda. No era una profecía de destrucción, sino de renovación, de un renacimiento del conocimiento y la conciencia. Hablaba de la necesidad de preservar la sabiduría ancestral para guiar a la humanidad a través de esta transición. Mencionaba a los guardianes del umbral y a aquellos que estaban destinados a despertar la luz. Una extraña convicción se apoderó de el Ara. No era solo la emoción del descubrimiento arqueológico, era una resonancia profunda, casi espiritual. Se sintió conectada con los antiguos constructores de una manera que nunca antes había experimentado. La profecía no era solo una historia antigua, era un llamado. En su mente comenzó a formarse la idea de que ella, el Ara, con su pasión y su determinación, estaba destinada a cumplirla. Se vio a sí misma como la elegida, la catalizadora de ese gran despertar que los teotihuacanos habían anticipado. La obsesión se apoderó de ella. Cada glifo descifrado, cada patrón revelado reforzaba esta creencia. La advertencia del doctor. Ramírez, sobre no dejarse llevar por la fantasía, se desvaneció en el fondo de su mente, reemplazada por la convicción de un propósito mayor. Los túneles no eran solo un sitio arqueológico, eran un templo, un santuario de conocimiento, y ella era la sacerdotisa moderna que debía desvelar sus secretos al mundo. Marco observaba, su rostro una mezcla indescifrable de emociones. La euforia de el Ara, su creciente absorción en la profecía, no pasaron desapercibidas. Para él era otra prueba de la locura de el Ara, una debilidad que podría explotar. Pero incluso él no pudo negar la extraña atmósfera del lugar, la forma en que los ecos del pasado parecían envolverlos a todos. Mientras el Ara se perdía en la lectura de los jeroglíficos, una pregunta inquietante flotaba en el aire denso y antiguo de la cámara. Este lugar, con sus ofrendas extrañas y sus murmullos fantasmales, ¿era realmente un lugar de culto sagrado, un santuario de sabiduría ancestral, o la profecía, el gran despertar que el Ara abrazaba con tanto fervor, era en realidad un presagio de algo mucho más oscuro, una fuerza latente que estaba a punto de ser liberada en el mundo? La respuesta, como muchos de los secretos de Teotihuacán, aún aguardaba en las profundidades. La noticia de los hallazgos de el Ara, aunque ella había intentado mantenerla en la mayor confidencialidad, comenzó a filtrarse. Los rumores, como el agua que busca su camino por las grietas, se esparcieron más allá de los muros de la zona de excavación, llegando a los oídos de las autoridades arqueológicas centrales. La magnitud potencial del descubrimiento, la mención de túneles no documentados y sobre todo la creciente fascinación del Ara por una supuesta profecía, encendieron las alarmas en los despachos gubernamentales. No pasó mucho tiempo antes de que una delegación oficial se materializara en el sitio, trayendo consigo no solo una ráfaga de burocracia, sino también una figura imponente que venía a poner orden. La doctora Herrera, una mujer de expresión severa y vestida con una impecable indumentaria de campo, lideraba la comitiva. Su reputación la precedía. Era conocida por su rigidez,
su estricta adherencia a los protocolos y su implacable ambición. Para Herrera, la arqueología era una ciencia de precisión, no un campo para especulaciones místicas o interpretaciones subjetivas. La idea de una joven e inexperta arqueóloga como Elara desenterrando algo de esta envergadura, y peor aún, hablando de profecías, era una afrenta a su orden y control. Desde el momento en que pisó el campamento, Herrera dejó claro quién estaba al mando. Sus ojos escudriñaban cada detalle, cada rostro, buscando cualquier signo de desorganización o incumplimiento. Se dirigió a Elara con una formalidad gélida, ignorando cualquier atisbo de camaradería científica. «Doctora Elara», comenzó Herrera, su voz como un bisturí, «hemos sido informados de ciertas irregularidades en su excavación y de hallazgos que, según los reportes, carecen de la supervisión adecuada. Esto es un sitio de patrimonio nacional, no un parque de diversiones para teorías extravagantes». Elara, que había estado sumergida en el estudio de los glifos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La doctora Herrera representaba todo lo que Elara detestaba de la academia: la burocracia sofocante, el miedo a lo desconocido, la obsesión por el control en detrimento del verdadero descubrimiento. Intentó explicar la naturaleza sin precedentes de sus hallazgos, la sofisticación de los túneles y la importancia de las inscripciones, pero Herrera la interrumpió con un gesto de la mano. «Comprendo su entusiasmo, doctora Elara», dijo Herrera con un tono condescendiente, «pero los procedimientos son claros. Un descubrimiento de esta magnitud requiere un equipo multidisciplinario y una gestión centralizada. Por lo tanto, me veo en la necesidad de tomar el control de esta excavación. Su equipo será integrado en una estructura más amplia, y cualquier interpretación de los hallazgos deberá pasar por los canales oficiales». Elara sintió como la ira burbujeaba en su interior. Proteger sus descubrimientos, su legado, se convirtió en una batalla personal. «Con todo respeto, doctora Herrera», respondió Elara, su voz temblaba ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. «Hemos hecho estos hallazgos con recursos limitados y bajo circunstancias únicas. Mi equipo ha trabajado incansablemente, y los métodos que hemos empleado han sido los más adecuados para la preservación de este sitio tan delicado. No puedo permitir que se ponga en riesgo lo que hemos encontrado por una simple cuestión burocrática». La discusión se tornó tensa. Herrera citaba reglamentos y protocolos, mientras Elara defendía la integridad de su trabajo y la urgencia de seguir adelante con la investigación antes de que el delicado equilibrio de los túneles fuera alterado. La doctora Herrera veía a Elara como una aficionada imprudente, una romántica sin la disciplina necesaria para manejar un descubrimiento de tal magnitud. Elara, por su parte, veía a Herrera como una barrera, una fuerza obtusa que amenazaba con ahogar la verdad bajo capas de papeleo y control. En medio de la confrontación, Marco, el colega de Elara, el mismo que había sembrado la duda y la envidia en el equipo, vio una oportunidad. Con una sonrisa disimulada se acercó a la doctora Herrera, ofreciéndole su colaboración y su experiencia. «Doctora Herrera», dijo Marco con una voz untuosa, «he estado observando el trabajo de la doctora Elara muy de cerca. Admiro su pasión, sin duda, pero debo admitir que en ocasiones su entusiasmo la ha llevado a tomar decisiones un tanto precipitadas. He intentado advertirle, pero ella está muy absorta en sus propias teorías». Marco, con una astucia calculada, comenzó a desacreditar a Elara, presentando sus observaciones como fallos de juicio, sus interpretaciones como fantasías desmedidas. Mencionó la obsesión de Elara con la profecía, la falta de un registro exhaustivo en algunos puntos y la supuesta negligencia en la seguridad del sitio. Cada palabra era una puñalada por la espalda, cuidadosamente elegida para minar la credibilidad de Elara ante la figura de autoridad. La doctora Herrera escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. La información de Marco no hizo más que confirmar sus prejuicios sobre Elara. Para Herrera, Elara era ahora no solo una inexperta, sino una amenaza potencial para la estabilidad del proyecto, y lo que era peor, para la reputación de la institución que ella representaba. Elara observó la escena con una mezcla de impotencia y una creciente sensación de traición. La sonrisa de Marco, la forma en que sus ojos esquivaban los de ella, el tono de su voz, todo revelaba la manipulación. Él estaba aprovechando la situación para ascender, para colocarse en una posición de poder, sin importarle el daño que causaba. La llegada de la doctora Herrera y la evidente traición de Marco crearon un muro infranqueable entre Elara y su objetivo. La excavación, que había sido su pasión y su vida, parecía escapársele de las manos. La pregunta que ahora la atormentaba era más apremiante que nunca.
¿Podría el Ara proteger el invaluable legado de Teotihuacán de las garras de la burocracia y de la ambición desmedida de aquellos que buscaban controlarlo? La lucha por la verdad y la historia apenas comenzaba, y el Ara se encontraba en el ojo de un huracán que amenazaba con arrasar todo lo que había construido. La sensación de traición, fría y cortante como una daga, se clavó en el corazón de el Ara. Las palabras suntuosas de Marco resonaban en sus oídos, cada una de ellas una falsedad calculada para destrozar su credibilidad y apropiarse de su trabajo. Los días siguientes a la confrontación con la doctora Herrera se convirtieron en un torbellino de sospechas y una búsqueda frenética de la verdad. El Ara se negaba a aceptar que su colega, aquel que había compartido con ella las primeras horas de asombro y las noches de estudio, pudiera ser capaz de tal perfidia. Sin embargo, la evidencia comenzaba a acumularse, pequeñas piezas de un rompecabezas oscuro que al unirse pintaban un cuadro desolador. El Ara recordaba los accidentes en la excavación, el cable de la cámara de exploración que se cortó misteriosamente, la pérdida de datos de un escáner georradar o el retraso inexplicable en la entrega de materiales cruciales. En su momento, los había atribuido a la mala suerte o a la inexperiencia del equipo, pero ahora, con la mirada retrospectiva de la desconfianza, cada incidente adquiría un nuevo y siniestro significado. La doctora Herrera, imbuida de la información sesgada de Marco, había comenzado a imponer restricciones más severas, limitando el acceso del Ara a ciertas áreas de los túneles y exigiendo informes detallados que consumían un tiempo precioso. La burocracia se había convertido en un arma, esgrimida por manos ocultas. Una noche, incapaz de dormir, el Ara regresó al campamento de forma sigilosa. Los túneles la llamaban, pero antes de sumergirse en sus profundidades, decidió revisar los registros de los equipos, buscando alguna anomalía que pudiera explicar los sabotajes. Fue entonces cuando encontró lo que buscaba, oculto en los archivos de mantenimiento del equipo de perforación. Un registro de acceso manipulado con destreza, pero no lo suficiente como para escapar al ojo entrenado de Lara. Mostraba que Marco había accedido al sistema en varias ocasiones, justo antes de que ocurrieran los accidentes. La hora, el tipo de manipulación, todo encajaba. La traición no era una suposición, era un hecho irrefutable. Con el corazón latiéndole furiosamente, el Ara decidió enfrentar a Marco. La confrontación fue inevitable, y el Ara no quería que sucediera en la oscuridad de los túneles ni bajo la mirada vigilante de la doctora Herrera. Lo abordó en el campamento frente a una de las tiendas donde la luz de la luna llena iluminaba sus rostros con una claridad implacable. «Marco», dijo el Ara, su voz baja pero cargada de una furia contenida, «sé lo que has estado haciendo. Sé que has saboteado mi trabajo y que has filtrado información a la doctora Herrera». Marco palideció. Su sonrisa habitual se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa y rápidamente de desafío. «No sé de qué hablas, Elara. Estás agotada, delirando». «No intentes negarlo», replicó Elara extendiendo una tablet con las pruebas ante sus ojos. «Aquí están los registros. No eres tan listo como crees, Marco». «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?» La negación inicial de Marco se desmoronó. La máscara de colega solidario se hizo añicos, revelando la envidia y la ambición que lo corroían. Sus ojos brillaron con un resentimiento que Elara nunca había percibido. «Porque siempre has sido la favorita, Elara», espetó Marco, su voz elevándose. «Siempre tú, tus ideas atrevidas, tu intuición. Yo he trabajado tan duro como tú, he dedicado mi vida a esto, y siempre estás un paso por delante. Esta era mi oportunidad. Herrera es la clave para la financiación, para el verdadero reconocimiento. Y tú, con tus profecías y tus sueños, solo estabas estorbando». La confesión fue un golpe devastador. Las palabras de Marco, crudas y llenas de amargura, confirmaron los peores temores de Elara. No era un error, no era un malentendido, era una traición deliberada, motivada por la envidia y la búsqueda de poder. Elara sintió una punzada de desilusión tan profunda que casi eclipsó la rabia. Había confiado en él. Lo había considerado un compañero en esta aventura sin precedentes. «¿Y crees que esto te hará ascender, Marco?», preguntó Elara, su voz ahora teñida de una tristeza amarga. «Destruir el trabajo de otros, pisotear la verdad para tu propio beneficio. No eres un arqueólogo, eres un oportunista». Marco se encogió de hombros, la vergüenza mezclada con una desafiante autocompasión. «Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir en este mundo. Tú eres demasiado idealista, Elara. El descubrimiento es mío ahora, o al menos, será compartido con Herrera.
tú quedarás en el olvido. A pesar del dolor de la traición, una chispa se encendió en el interior de Elara. La desilusión no la debilitaría, la fortalecería. La ambición de Marco, su mezquindad, solo reafirmaron la importancia de su propia misión. Ella no estaba buscando fama o reconocimiento personal. Estaba buscando la verdad, la historia oculta de una civilización que clamaba por ser escuchada. Y nadie, ni Marco ni la doctora Herrera, la detendría. Mientras la confrontación terminaba en un silencio tenso, un temblor lejano sacudió el suelo. No era un terremoto, sino un movimiento más profundo, proveniente de las entrañas de la tierra. Un sonido de roce como piedra sobre piedra resonó desde la entrada de los túneles. Los ojos de Elara se fijaron en la oscuridad. El temblor se hizo más fuerte, y de repente, una sección de la pared que había pasado desapercibida hasta entonces, una que parecía sólida e inmutable, comenzó a ceder. No era una puerta, sino un pasaje que se abría, revelando una cámara más allá, un espacio que parecía inmenso incluso desde la distancia. La revelación fue tan abrupta como inesperada. Era una cámara central, mucho más grande que cualquier otra cosa que hubieran encontrado, y su existencia cambiaba por completo la escala de los túneles. Como si la tierra misma respondiera a la intensidad de la traición y la determinación inquebrantable de Elara, un nuevo secreto había sido expuesto. Elara sabía que la traición de Marco, aunque dolorosa, no sería el final de su búsqueda, sino el catalizador para un descubrimiento aún mayor. La verdadera aventura estaba a punto de comenzar. La cámara central se reveló ante Elara como una epifanía, un vasto espacio subterráneo que desafiaba cualquier expectativa. Su tamaño era sobrecogedor, con techos tan altos que la luz de las linternas apenas lograba iluminar las bóvedas, dejando amplias zonas en una penumbra mística. No era una cueva natural, sino una construcción monumental, esculpida con una precisión y un propósito que hablaban de una civilización con un dominio arquitectónico y una visión que superaban con creces lo que hasta entonces se conocía de Teotihuacán. Las paredes no eran de roca desnuda, sino que estaban adornadas con murales intrincados, vibrantes incluso después de milenios, narrando una historia que Elara anhelaba descifrar. Cada mural era una ventana a un pasado oculto, una crónica pictórica de una civilización teotihuacana que había existido en las sombras, guardiana de un conocimiento profundo. Elara, con el corazón latiéndole con una mezcla de reverencia y urgencia, comenzó a recorrer el perímetro de la cámara, sus ojos fijos en cada detalle, en cada trazo de pigmento mineral que contaba una parte de esta épica. Las imágenes mostraban seres antropomórficos con tocados elaborados, escenas de ceremonias cósmicas, representaciones de ciclos celestes y, lo más intrigante, figuras que parecían interactuar con energías invisibles, manipulando elementos de formas que desafiaban la comprensión moderna. No era simplemente arte. Era un lenguaje, una escritura visual que esperaba ser leída. Mientras Elara avanzaba, sus dedos trazando con delicadeza los contornos de las figuras antiguas, la profecía que había encontrado en los túneles previos comenzó a resonar con una claridad asombrosa. Las inscripciones, antes fragmentadas y enigmáticas, ahora se unían en una narrativa coherente. Los murales no solo representaban eventos pasados, sino que también predecían un futuro, un gran despertar, no como un cataclismo, sino como una revelación gradual. Explicaban que la civilización que construyó estos túneles no desapareció, sino que se retiró, eligiendo preservar su sabiduría en las profundidades de la tierra, lejos de la ignorancia y la destrucción cíclica de la superficie. Elara se dio cuenta de que el propósito de estos túneles no era meramente un refugio o un lugar de culto esotérico. Era una biblioteca viviente, un arca de conocimiento, diseñada para salvaguardar los secretos más profundos de su existencia. Los murales detallaban el equilibrio entre el mundo material y el espiritual, la interconexión de todas las cosas, y la importancia de la armonía con el cosmos. Hablaban de energías telúricas, de la conciencia colectiva y de un entendimiento del tiempo que trascendía la linealidad conocida. El gran despertar no era el fin del mundo, sino el despertar de la conciencia humana, un momento en el que la sabiduría antigua se uniría con el progreso moderno para guiar a la humanidad hacia una nueva era. La magnitud de este descubrimiento abrumó a Elara. No era solo un hallazgo arqueológico, era un mensaje, una herencia legada a través de milenios. Los teotihuacanos ocultos no solo habían construido una ciudad, habían construido un propósito, una guía para las generaciones futuras que algún día encontrarían su camino a este santuario subterráneo. Elara sintió el peso de esa responsabilidad, una carga que extrañamente no la aplastaba, sino que la elevaba. Su vida, sus luchas, su pasión,
Todo había convergido en este momento, en este lugar. La traición de Marco, la intransigencia de la doctora Herrera, todo parecía insignificante ante la inmensidad de lo que tenía frente a sus ojos. La envidia y la burocracia eran preocupaciones terrenales, efímeras, mientras que este conocimiento trascendía el tiempo y el ego. Elara comprendió que su papel no era simplemente desenterrar artefactos, sino convertirse en una voz para aquellos que habían elegido el silencio para preservar la verdad. En el centro de la cámara, una estructura piramidal más pequeña se alzaba, adornada con símbolos que Elara ahora reconocía como claves para activar ciertos mecanismos o quizás para interactuar con la esencia misma de este lugar. La profecía no terminaba con la descripción del conocimiento. Hablaba de su activación, de un momento en el que el velo entre el pasado y el presente se levantaría. Elara sintió una conexión profunda con los constructores de este lugar, una hermandad a través del tiempo, como si su espíritu hubiera sido guiado por las mismas fuerzas que llevaron a aquellos antiguos sabios a construir esta maravilla. Se preguntó qué conocimiento ancestral había permanecido oculto durante milenios, esperando el momento adecuado para ser revelado. ¿Eran secretos tecnológicos, filosóficos, espirituales? La profecía hablaba de la unidad, de la conciencia cósmica, de la interconexión de todo. Elara, de pie en el corazón de esta maravilla subterránea, sintió una certeza inquebrantable de que su destino estaba entrelazado con el de este lugar, y que lo que estaba a punto de desvelar cambiaría no solo la arqueología, sino la percepción de la humanidad sobre sí misma y su lugar en el universo. La verdadera misión de Elara apenas comenzaba, y el eco de la sabiduría ancestral resonaba en cada rincón de la vasta cámara, prometiendo revelaciones que el mundo aún no estaba preparado para comprender del todo. La magnitud del descubrimiento de Elara, aunque aún no completamente comprendida por el mundo exterior, había llegado a oídos de la doctora Herrera. La arqueóloga oficial, con su postura rígida y su mirada calculadora, irrumpió en el sitio de excavación como una tormenta burocrática, exigiendo el control total. Su presencia, más que una ayuda, se sentía como una amenaza. Herrera no veía en los túneles un legado de conocimiento ancestral, sino un trampolín para su propia fama y una oportunidad para consolidar su poder dentro de las instituciones arqueológicas. Sus palabras eran frías y autoritarias, llenas de jerga administrativa y protocolos que para Elara sonaban a cadenas. Este sitio es ahora propiedad del Estado y bajo mi jurisdicción exclusiva, declaró Herrera con una voz que no admitía réplica, parada en la entrada del túnel, negándose a adentrarse más allá de lo estrictamente necesario. Su desinterés por la maravilla que se escondía en las profundidades era palpable, su enfoque puesto únicamente en la administración y la explotación superficial. Elara la observaba con una mezcla de indignación y desesperación. La doctora Herrera ya estaba haciendo planes para la exhibición pública de los artefactos más llamativos, para conferencias de prensa donde ella sería la figura central, para publicaciones académicas que llevarían su nombre en primer lugar, relegando a Elara a una nota a pie de página. La visión de Herrera era despojar el descubrimiento de su alma, de su propósito trascendental, para convertirlo en una mera atracción turística y un peldaño en su carrera. Elara se encontró entonces ante un dilema moral de proporciones colosales. Había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, a desenterrar los secretos del pasado con reverencia y respeto. Ahora, esa verdad estaba amenazada por la codicia y la ambición. Debía ceder ante la autoridad de Herrera, permitir que el santuario de conocimiento se convirtiera en un circo mediático, o debía luchar por proteger su integridad, arriesgando su carrera y su reputación. El peso de la responsabilidad era abrumador. Sentía que no solo estaba protegiendo un sitio arqueológico, sino un mensaje vital para la humanidad, un legado que los antiguos teotihuacanos habían confiado al futuro. En medio de esta tormenta, una figura familiar emergió de las sombras, su presencia trayendo un inesperado rayo de esperanza. El doctor Ramírez, el mentor de Elara, había regresado. Su rostro, surcado por arrugas de años de estudio y experiencia, reflejaba una profunda preocupación al observar la tensa situación entre Elara y Herrera. Había oído los rumores, las medias verdades que Marco había sembrado y la inminente toma de control por parte de la doctora Herrera. La noticia de un descubrimiento tan monumental y la forma en que estaba siendo manejado lo había traído de vuelta a Teotihuacán. Ramírez se acercó a Elara. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en esa mirada, Elara encontró no solo comprensión, sino un apoyo incondicional. El escepticismo inicial del doctor Ramírez se había disipado por completo. La magnitud de los hallazgos de Elara, las descripciones que había recibido, aunque incompletas, le habían convencido de que su protegida no solo había encontrado algo extraordinario, sino algo que redefinía la historia.
Él había sido testigo de la pasión y la integridad de Elara a lo largo de los años, y sabía que ella nunca pondría en riesgo la verdad por beneficio personal. Elara, comenzó Ramírez, su voz grave pero firme. He visto suficiente para saber que esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Y sé que tú eres la única que puede protegerlo. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma atribulada de Elara. No eran solo palabras de aliento, sino un reconocimiento tácito de la importancia de su trabajo. Una validación que tanto necesitaba en ese momento de soledad y presión. El doctor Ramírez se interpuso entre Elara y la doctora Herrera, su presencia imponente y su autoridad académica brindando un escudo inesperado. Doctora Herrera, dijo Ramírez con una calma que contrastaba con la vehemencia de la otra arqueóloga. Entendemos su posición, pero lo que la señorita Elara ha descubierto aquí es de una importancia sin precedentes. Requiere un enfoque delicado, una investigación profunda, no una explotación apresurada. Herrera lo miró con desdén, pero la reputación de Ramírez era formidable y no podía ignorarlo por completo. Sin embargo, su ambición era más fuerte que su respeto por los protocolos o la historia. Doctor Ramírez, agradezco su preocupación, pero las decisiones ya han sido tomadas. Los fondos del gobierno están en juego, y la visibilidad es crucial. Esta excavación será gestionada bajo mis directrices para asegurar el máximo impacto y proteger los intereses nacionales. Elara, sintiendo el renovado apoyo de su mentor, encontró una nueva fuerza. No estaba sola. El dilema moral no se había disuelto, pero la carga se había aligerado al compartirla. La pregunta seguía siendo, ¿podría Elara salvar los túneles de la codicia y la explotación? La batalla por el alma de Teotihuacán apenas comenzaba, y ahora, con Ramírez a su lado, Elara estaba lista para luchar. Sabía que Herrera no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, y que la integridad del descubrimiento, la verdad ancestral de los teotihuacanos, pendía de un hilo. La lucha sería ardua, pero Elara ya no se sentía una guerrera solitaria. La sabiduría de Ramírez, combinada con su propia determinación inquebrantable, formaba una alianza formidable contra la marea de la burocracia y la ambición desmedida. La presencia del doctor Ramírez había sido un bálsamo para Elara, un ancla en la tormenta que la doctora Herrera había desatado. Sin embargo, la ambición y el resentimiento son malezas que crecen en la oscuridad, y Marco, humillado por la confrontación y la exposición de su traición, no había olvidado ni perdonado. Su mente, retorcida por la envidia, maquinaba una venganza silenciosa y devastadora, una que no implicaría sabotaje físico, sino una destrucción más insidiosa, la de la reputación de Elara. Marco, con la habilidad de un titiritero invisible, comenzó a manipular la información, tejiendo una red de medias verdades y calumnias. Utilizó sus contactos en círculos académicos y mediáticos, susurrando historias distorsionadas sobre la inexperiencia de Elara, su supuesta falta de rigor científico, y cómo sus descubrimientos eran en realidad meras interpretaciones fantasiosas, producto de una mente idealista y poco práctica. Pintó a Elara como una aventurera imprudente que ponía en riesgo un patrimonio cultural invaluable con sus métodos poco ortodoxos. Estas semillas de duda, sembradas con astucia, comenzaron a germinar rápidamente. Los correos electrónicos anónimos llegaron a comités de ética. Artículos anónimos aparecieron en blogs especializados, y las redes sociales se llenaron de comentarios negativos, cuestionando la validez de los hallazgos y la capacidad de Elara para liderar una excavación de tal magnitud. La reputación de Elara, construida con años de dedicación y estudio, comenzó a desmoronarse bajo el peso de estas acusaciones infundadas. La comunidad arqueológica, siempre susceptible a los escándalos y las controversias, empezó a dudar. Las solicitudes de subvenciones que Elara había presentado fueron denegadas o puestas en espera indefinida. Las invitaciones a conferencias se secaron. Sus publicaciones anteriores fueron reexaminadas con un ojo crítico, buscando cualquier indicio de las fallas que Marco había fabricado. Elara se encontró en el ojo de un huracán mediático y académico, su nombre asociado a la controversia y la sospecha, en lugar de al descubrimiento y la innovación. Se sentía aislada, como si el mundo entero se hubiera vuelto en su contra. La presión era inmensa y su carrera, por la que tanto había luchado, pendía de un hilo. Las noches las pasaba en vela, leyendo los comentarios vitriólicos, los artículos difamatorios, sintiendo cómo la desesperación intentaba apoderarse de ella. Era un ataque personal, diseñado para desmoralizarla y obligarla a abandonar su trabajo. Incluso el apoyo del doctor Ramírez y de algunos miembros leales de su equipo se sentía insuficiente ante la avalancha de críticas.
La doctora Herrera, observando el caos desde la distancia, se regocijaba en silencio. El ataque a la reputación de Lara debilitaba su posición y le facilitaba el camino para tomar el control total de la excavación y atribuirse el crédito. La estrategia de Marco, aunque egoísta, le resultaba convenientemente útil. Pero el Lara, a pesar del dolor y la frustración, poseía una resiliencia inquebrantable. Las palabras de su mentor resonaban en su mente. Tú eres la única que puede protegerlo. No podía rendirse. El legado de los teotihuacanos, el conocimiento ancestral que había prometido salvaguardar, era más importante que su propia reputación. Con cada nuevo ataque, su determinación, en lugar de flaquear, se fortalecía. La rabia por la injusticia se transformó en una energía renovada para probar su valía, no con palabras, sino con la verdad. Fue en medio de esta adversidad que el Lara encontró consuelo y sorprendentemente una nueva dirección en el estudio de las inscripciones que aún no había descifrado por completo. Se sumergió de nuevo en la cámara central, buscando la quietud que tanto necesitaba, el refugio de las paredes ancestrales que habían guardado secretos durante milenios. Había una sección de la profecía, una serie de glifos particularmente complejos que había pospuesto, abrumada por su intrincado diseño y la aparente falta de coherencia con el resto del texto. Noche tras noche, bajo la tenue luz de su linterna, el Lara trabajó sin descanso, su mente enfocada en los símbolos, buscando patrones, conexiones, un significado oculto. La distracción del mundo exterior se desvaneció, reemplazada por la hipnótica cadencia de los antiguos teotihuacanos. Y entonces, en un momento de lucidez, después de innumerables horas, la conexión se hizo evidente. Los glifos no eran una simple continuación de la profecía, sino una instrucción. Era una clave, la última pieza del rompecabezas, para activar algo dentro de la cámara. Una secuencia de acciones, un ritual simbólico, que culminaría en la revelación final del propósito de los túneles. No era un tesoro material, ni una fuente de poder en el sentido convencional, sino un mecanismo para desvelar el conocimiento que los antiguos habían buscado preservar. La inscripción hablaba de un gran despertar, no solo de la antigua sabiduría, sino de la conciencia de aquellos que la encontraran. La verdad golpeó a Lara con una fuerza abrumadora. Las acusaciones de Marco, las maquinaciones de Herrera, todo parecía insignificante frente a la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Esta activación no solo validaría sus descubrimientos, sino que redefiniría la historia misma. Pero también sabía que si la doctora Herrera ponía sus manos en este mecanismo, o si Marco lograba destruir su credibilidad antes de que pudiera actuar, la verdadera esencia del legado teotihuacano se perdería para siempre. El Lara miró los glifos, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y urgencia. Había descubierto la clave, la llave para un poder que trascendía la comprensión moderna. Pero el tiempo se agotaba. ¿Cómo podría el Lara limpiar su nombre y proteger el legado de Teotihuacán antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta, ella lo sabía, residía en la activación de ese último mecanismo. Una acción que cambiaría todo, para bien o para mal. La batalla por la verdad y la historia estaba a punto de alcanzar su punto culminante, y el Lara estaba lista para enfrentarla, armada solo con su conocimiento y la fe inquebrantable en la sabiduría de los antiguos. El Lara, con la última inscripción grabada en su mente y la urgencia palpitando en cada fibra de su ser, sabía que no podía esperar. El doctor Ramírez, quien había permanecido a su lado a pesar de la tormenta mediática, fue su primer y único confidente en ese momento crítico. Sus ojos, antes escépticos, ahora reflejaban una profunda preocupación por el Lara y una renovada fe en su visión. Juntos, y en el más estricto secreto, planearon su regreso a la cámara central. Era una carrera contra el tiempo, una última oportunidad para proteger el legado ancestral de Teotihuacán de las garras de la codicia y la ignorancia. La noche era un manto espeso de sombras cuando el Lara y Ramírez se deslizaron de nuevo hacia las profundidades. El aire en los túneles era frío y denso, cargado con el peso de siglos de silencio. Cada paso resonaba en la oscuridad, amplificando la tensión que los envolvía. El Lara llevaba consigo no solo la clave para la activación, sino también la esperanza y la responsabilidad de una civilización olvidada. Ramírez, por su parte, sentía el peso de su propia redención, la oportunidad de enmendar su escepticismo inicial y apoyar a su pupila en lo que él ahora reconocía como una empresa monumental. Mientras se adentraban más, el sonido de botas y voces distantes comenzó a filtrarse desde la entrada principal de la excavación. Era Herrera. La doctora Herrera, alertada por algún informante, quizás el mismo Marco en su afán de no dejar cabos sueltos, había movilizado a sus guardias. No iban a permitir que el Lara realizara la activación, no sin que ella misma pudiera controlarla y, por supuesto, atribuirse el mérito. La persecución había comenzado. El Lara y Ramírez aceleraron el paso.
sus linternas danzando en la oscuridad, proyectando sombras fantasmales en las paredes adornadas con glifos. El pulso de Lara martilleaba en sus sienes. Sabía que la confrontación era inevitable, pero su prioridad era llegar al corazón de la cámara, al mecanismo final, antes de que fuera demasiado tarde. La profecía, los diagramas, todo se había grabado en su memoria. Cada símbolo, cada movimiento estaba claro. Alcanzaron la cámara central, un vasto espacio que ahora parecía vibrar con una energía latente. Las pinturas murales, que antes contaban historias, ahora parecían esperar, expectantes. El Ara se dirigió directamente al punto indicado por la última inscripción, un disco de obsidiana incrustado en el suelo, rodeado por una intrincada serie de glifos. Ramírez se mantuvo a su lado, cubriendo su espalda, preparado para lo que viniera. Justo cuando el Ara colocaba sus manos sobre el disco, el eco de las voces de Herrera y sus hombres se hizo más fuerte, casi sobre ellos. «Deténganse. Por orden de la autoridad arqueológica, esta activación está prohibida», gritó la voz autoritaria de Herrera, resonando por los vastos espacios. Pero el Ara no se detuvo. Sus dedos, guiados por la sabiduría de milenios, comenzaron a trazar los patrones en el disco de obsidiana. Era un ritual, una danza de movimientos precisos, cada uno activando una parte del complejo mecanismo. La profecía no era una simple narración, era un manual de instrucciones. Mientras las luces de las linternas de Herrera y sus guardias inundaban la entrada de la cámara, el Ara completó el último gesto. Un pulso de energía recorrió el disco y la cámara entera cobró vida. No fue una explosión, sino una sinfonía de luz y sonido. Desde las profundidades del suelo y las paredes, finos haces de luz esmeralda y turquesa comenzaron a emerger, trazando patrones geométricos en el aire, como si la arquitectura misma estuviera respirando. Los sonidos eran indescriptibles. Una mezcla de cantos armónicos, susurros ancestrales y el suave zumbido de alguna maquinaria oculta. Las murallas, antes estáticas, empezaron a vibrar, y proyecciones holográficas de una nitidez asombrosa comenzaron a manifestarse en el espacio central. Eran imágenes de los antiguos teotihuacanos, no como fantasmas, sino como presencias vivas, realizando sus rituales, construyendo sus ciudades, estudiando las estrellas. Herrera y sus guardias se detuvieron en seco, sus expresiones de autoridad transformadas en asombro y, en algunos casos, miedo. Nunca habían presenciado algo semejante. Era como si el tiempo se hubiera plegado, y el pasado y el presente coexistieran en ese vasto espacio subterráneo. Pero lo más impactante no fue la manifestación visual, sino lo que revelaron las proyecciones. No era un tesoro de oro o joyas, ni armas poderosas, ni siquiera un artefacto único. Lo que se materializó ante sus ojos era una biblioteca de conocimiento ancestral, una vasta colección de información proyectada en el aire. Textos, diagramas, fórmulas matemáticas, observaciones astronómicas, principios de agricultura sostenible, filosofías de vida, todo codificado en un lenguaje universal de luz y forma. Era la esencia de la sabiduría teotihuacana, preservada para las generaciones futuras. El Ara observó la manifestación, una lágrima de asombro y alivio rodando por su mejilla. Había activado el gran despertar, no de una entidad física, sino de la conciencia. La profecía no hablaba de un tesoro material, sino de la liberación del conocimiento. El Ara había despertado un poder que trascendía la comprensión moderna, un legado que podría cambiar el curso de la humanidad. El Ara se sintió conectada con esos antiguos sabios, una guardiana del conocimiento, y supo que su misión apenas comenzaba. La confrontación con Herrera se avecinaba, pero ahora el Ara tenía la verdad de su lado, una verdad que brillaba con la luz de milenios. ¿Qué poder había despertado el Ara en las profundidades de Teotihuacán? Un poder que no se podía robar, ni manipular, ni silenciar. Era el poder de la verdad, esperando ser comprendido por el mundo. La brillantez, el zumbido, llenaron la vasta cámara subterránea, envolviendo a todos los presentes en una atmósfera de asombro y revelación. La docotora, Herrera y sus guardias, que momentos antes se habían precipitado con la autoridad de la ley y la fuerza, se detuvieron en seco. Sus armas y sus miradas de amenaza ahora parecían insignificantes frente a la majestuosidad que se desplegaba ante ellos. Las proyecciones holográficas de conocimiento ancestral danzaban en el aire, revelando una biblioteca inmaterial que superaba cualquier tesoro imaginable. Era el pináculo de la sabiduría teotihuacana, manifestándose en una sinfonía de luz y forma. Herrera, con el rostro pálido por la incredulidad y la frustración, fue la primera en recuperarse del estupor. Sus ojos, que antes reflejaban una avaricia calculadora,
ahora mostraban una mezcla de admiración forzada y una ira apenas contenida. Ella había venido a reclamar, a controlar, a silenciar, pero lo que encontró fue una verdad tan abrumadora que desafiaba su capacidad de manipulación. A pesar de la evidencia innegable de la activación de Elara, la doctora Herrera, impulsada por su arraigada necesidad de dominio, intentó apropiarse del descubrimiento. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire sagrado de la cámara. Estos hallazgos, esta tecnología, están ahora bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia, exclamó Herrera, intentando recuperar el control de la situación. La doctora Elara ha actuado imprudentemente, poniendo en riesgo un patrimonio incalculable. Yo, como representante de la autoridad, tomaré las riendas de esta investigación y aseguraré su correcta gestión y estudio. Pero era demasiado tarde. La verdad, proyectada en millones de fragmentos de luz, ya había hablado por sí misma. Elara, sintiendo una fuerza renovada, una convicción que nunca antes había poseído, se enfrentó a Herrera. Su voz, aunque no elevó el tono, resonó con una autoridad moral que superaba cualquier rango burocrático. «No, doctora Herrera», respondió Elara, su mirada firme y serena. «Esto no es algo que se pueda gestionar o controlar en los términos que usted concibe. Esto es un legado, un mensaje de una civilización que entendió el verdadero valor del conocimiento y la preservación. Usted vino aquí buscando fama y control, queriendo explotar un descubrimiento para su propio beneficio, para su nombre en los anales de la historia. Pero la historia, doctora Herrera, no se escribe con ambición personal, sino con la verdad y el respeto por el pasado». Las proyecciones holográficas parecieron responder a las palabras de Elara. Las imágenes de los antiguos teotihuacanos, que antes mostraban escenas de su vida cotidiana y su sabiduría, ahora parecían centrarse en la confrontación, sus ojos de luz observando el drama humano que se desarrollaba. Era como si los ecos de los ancestros estuvieran reaccionando, avalando las palabras de Elara y condenando la codicia de Herrera. El aire vibraba con una energía que no era solo tecnológica, sino también espiritual, una resonancia de milenios. El doctor Ramírez, que había observado la escena con una mezcla de orgullo y alivio, dio un paso adelante colocándose al lado de Elara. Su presencia, la de un arqueólogo de renombre y experiencia, añadió peso a las palabras de su pupila. «La doctora Elara ha actuado con la mayor integridad y respeto por este sitio», afirmó Ramírez, su voz grave y resonante. «Ella ha seguido la profecía, no por ambición, sino por la búsqueda de la verdad. Lo que vemos aquí no es un tesoro para ser saqueado, sino una herencia para ser comprendida y compartida. La verdad sobre los túneles y su propósito se revelaba a todos los presentes, no solo a través de las palabras, sino a través de la experiencia multisensorial que los envolvía. Los guardias de Herrera, antes imponentes, comenzaron a bajar sus armas, sus rostros reflejando una confusión que se transformaba lentamente en asombro y una incipiente comprensión. Ya no eran meros ejecutores de órdenes, sino testigos de algo que trascendía su entendimiento militar. Herrera, al ver que su autoridad se desmoronaba ante la magnitud del descubrimiento y la firmeza de Elara, sintió cómo su poder se desvanecía. Sus argumentos sonaban huecos en comparación con el esplendor de la biblioteca de luz. Su intento de apropiación había sido expuesto no solo por Elara, sino por la misma esencia de Teotihuacán. La verdad, como los haces de luz que iluminaban la cámara, era innegable. La confrontación final no fue una batalla de fuerza bruta, sino una lucha por la narrativa, por la interpretación de la historia. Elara había ganado no por la fuerza, sino por la autenticidad de su búsqueda y la pureza de sus intenciones. La verdad que había despertado en las profundidades de Teotihuacán era un poder que no se podía robar, ni manipular, ni silenciar. Era el poder del conocimiento, esperando ser comprendido por el mundo. La pregunta que flotaba en el aire, mientras la cámara seguía resonando con la sabiduría ancestral, era ¿cómo terminaría esta lucha por la verdad y la historia? La respuesta se estaba escribiendo en ese mismo instante, con cada haz de luz, con cada mirada de asombro y con el silencio reverente que finalmente había caído sobre la cámara. La era de la ignorancia había llegado a su fin, y un nuevo amanecer de comprensión se abría paso. La doctora Herrera, humillada y con su ambición expuesta ante el esplendor innegable de la biblioteca de luz, sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Sus palabras de autoridad se habían vuelto vacías, sus amenazas insignificantes. La verdad, proyectada en millones de fragmentos de sabiduría ancestral, había desmantelado su fachada de control y su intento de apropiación. No hubo necesidad de un juicio formal ni de una condena pública.
La revelación misma fue su sentencia. Los guardias que habían llegado con ella ahora observaban la escena con una mezcla de vergüenza y asombro, comprendiendo la futilidad de sus órdenes frente a lo que sus ojos presenciaban. Herrera, con la cabeza gacha, se retiró de la cámara central, su figura encogida, su poder desvanecido como una sombra al amanecer. Su carrera, construida sobre la burocracia y la ambición, se había derrumbado estrepitosamente, dejando tras de sí solo el eco de su fracaso. En medio de este desenlace, Marco, que había permanecido en un segundo plano, observando el drama con una mezcla de miedo y fascinación, sintió un vuelco en el corazón. La confrontación había sido un espejo cruel de sus propias motivaciones. Había traicionado a Elara por envidia y por un deseo de reconocimiento que ahora le parecía patético y mezquino. La magnitud del descubrimiento, la pureza del conocimiento que irradiaba de las proyecciones, lo golpeó con la fuerza de una epifanía. No era un tesoro material lo que había despreciado, sino un legado invaluable. Al ver a Herrera desmoronarse, Marco comprendió la vanidad de su propia ambición. Un arrepentimiento genuino, profundo y doloroso comenzó a germinar en su interior. Se acercó a Elara, sus ojos bajos, su voz apenas un susurro que se perdía entre los murmullos de la sabiduría ancestral. «Elara», comenzó Marco, su voz entrecortada por la emoción y la vergüenza. «Lo siento. Fui un estúpido. La envidia me cegó. Nunca comprendí la verdadera importancia de esto, de tu visión. Solo vi mi propia insignificidad y quise destruirte para sentirme mejor». Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas sinceras. «Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa para enmendar mi error, por favor, dímelo». Elara lo miró, no con el rencor que Marco esperaba, sino con una comprensión serena. La verdad que había descubierto en esos túneles la había transformado, enseñándole la importancia del perdón y la redención. «Marco», dijo Elara, con una voz suave pero firme, «la mejor manera de enmendarlo es ayudando a preservar y compartir este conocimiento. No se trata de nosotros, sino del legado». Con el apoyo inquebrantable del doctor Ramírez, quien había sido su roca a lo largo de esta odisea, Elara fue reconocida no solo como la descubridora de los túneles, sino como la guardiana de un saber milenario, la historia que la doctora Herrera había intentado reescribir con su nombre. Ahora se inscribía con el de Elara, una historia de perseverancia, integridad y una búsqueda incansable de la verdad. El doctor Ramírez, con su vasta experiencia y su renovado entusiasmo, se convirtió en su principal aliado, ayudándola a navegar por el complejo mundo de la arqueología y la divulgación científica. Los túneles secretos bajo Teotihuacán, lejos de ser saqueados o explotados para el beneficio de unos pocos, se transformaron en un centro de estudio y preservación del conocimiento ancestral. Arqueólogos, historiadores, lingüistas y científicos de todo el mundo acudieron a este santuario subterráneo, maravillados por la biblioteca holográfica y los murales que narraban la historia de una civilización teotihuacana oculta. Los descubrimientos de Elara no solo reescribieron la historia de Mesoamérica, sino que también ofrecieron nuevas perspectivas sobre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad humanas. Elara se dedicó con fervor a difundir la sabiduría de esta civilización olvidada. Impartió conferencias, escribió artículos y colaboró en la creación de programas educativos que acercaron el conocimiento de Teotihuacán al mundo. Su voz, que una vez fue la de una joven arqueóloga idealista, ahora resonaba con la autoridad de una visionaria que había desenterrado no solo ruinas, sino la esencia misma de la humanidad. La profecía del gran despertar, que había leído en las antiguas inscripciones, comenzaba a manifestarse de una manera que nadie había anticipado. Un despertar de la conciencia colectiva, impulsado por la luz del conocimiento ancestral. Marco, cumpliendo su promesa, se convirtió en uno de los colaboradores más dedicados de Elara. Su conocimiento técnico y su habilidad para la organización resultaron invaluables en la compleja tarea de catalogar y digitalizar los hallazgos. Aunque la sombra de su traición nunca desaparecería por completo, sus acciones de redención le ganaron el respeto de aquellos que antes lo habían despreciado. Había encontrado un nuevo propósito, uno que trascendía la fama personal y se centraba en el servicio a algo mucho más grande que él mismo. Elara, ahora una figura reconocida mundialmente, no se detuvo en la gloria de su descubrimiento. Sabía que la preservación del conocimiento era solo el primer paso. El verdadero desafío era integrarlo en el mundo moderno, utilizarlo para abordar los problemas contemporáneos y guiar a la humanidad hacia un futuro más consciente y equilibrado.
Los ecos de los antiguos teotihuacanos, que una vez le susurraron en la oscuridad, ahora resonaban en cada rincón del planeta, inspirando a millones a buscar sus propias verdades y a conectar con el legado de sus propios antepasados. ¿Qué significaba este nuevo propósito para el Ara y para el mundo? Significaba una era de profunda transformación, donde los velos de la ignorancia se descorrían para revelar una comprensión más profunda de la existencia. Significaba que la historia no era solo un registro del pasado, sino una guía para el futuro. Significaba que la humanidad tenía la capacidad y la responsabilidad de aprender de los sabios que la precedieron. El Ara, con el corazón lleno de gratitud y una determinación inquebrantable, sabía que su viaje apenas comenzaba y que la luz de Teotihuacán iluminaría el camino hacia un futuro prometedor. El Ara, sentada en una cueva natural cercana a la entrada de los túneles, contemplaba el vasto cielo estrellado que se extendía sobre Teotihuacán. Su rostro, marcado por la aventura y la sabiduría que había adquirido, reflejaba una serenidad profunda. Reflexionaba sobre su extraordinario viaje, un periplo que había comenzado con la pura ambición de una joven arqueóloga y que había culminado en la revelación de un legado ancestral. Recordaba la traición de Marco, un golpe que en su momento pareció devastador, pero que con el tiempo se había transformado en una lección sobre la resiliencia del espíritu humano y la posibilidad de la redención. Había superado los obstáculos burocráticos y la codicia de la doctora Herrera, no con confrontación directa, sino con la innegable fuerza de la verdad misma. Cada desafío, cada momento de desesperación, había sido un peldaño más en su ascenso hacia una comprensión más profunda de su propósito. El conocimiento de los túneles, esa biblioteca holográfica que pulsaba con la sabiduría de una civilización olvidada, comenzaba a transformar la comprensión del mundo. Ya no era solo un descubrimiento arqueológico, era una fuente inagotable de inspiración para científicos, filósofos y artistas. Las proyecciones de los antiguos teotihuacanos, con sus complejos sistemas matemáticos, sus avanzados conocimientos astronómicos y sus profundas reflexiones sobre la existencia, estaban redefiniendo los límites de lo que se creía posible para las civilizaciones antiguas. Universidades de todo el globo adaptaban sus currículos para incluir las nuevas revelaciones, y los debates sobre el origen de la conciencia humana y el futuro de la especie se nutrían de los mensajes dejados en esas profundidades. El Ara se había convertido en una figura inspiradora, un puente viviente entre el pasado milenario y el futuro incierto de la humanidad. Su voz, clara y apasionada, resonaba en foros internacionales, despojando la arqueología de su imagen polvorienta y presentándola como una ventana a la esencia misma de la humanidad. No se presentaba como la heroína de una aventura, sino como la humilde mensajera de una verdad mucho mayor que ella misma. Su historia, la de una mujer que desafió la convención y la avaricia para proteger un legado, se narraba en documentales y libros, encendiendo la chispa de la curiosidad en millones de personas. La profecía del gran despertar, aquella que el Ara había descifrado con tanto esfuerzo en las antiguas inscripciones, se cumplía de una manera inesperada. No era un evento cataclísmico o una revelación divina, sino un despertar gradual de la conciencia colectiva. La humanidad, al confrontar la sofisticación de una civilización que había desaparecido, se veía obligada a reevaluar sus propias prioridades, a cuestionar su camino y a buscar una armonía más profunda con el planeta y entre sí. Los túneles no habían revelado un tesoro de oro o joyas, sino un tesoro de sabiduría que prometía enriquecer el espíritu humano. Marco, transformado por la experiencia, se había convertido en el director de operaciones del Centro de Estudio Subterráneo. Su meticulosidad y su capacidad organizativa eran fundamentales para la preservación y catalogación de la vasta cantidad de información. Aunque el estigma de su traición nunca se borraría por completo, sus acciones actuales hablaban más alto que sus errores pasados. Había encontrado una redención silenciosa en el servicio a un propósito mayor, y el Ara, con su generosidad de espíritu, le había dado la oportunidad de reconstruir su vida profesional y personal. El doctor Ramírez, el mentor que había dudado pero que finalmente confió en la visión de el Ara, se regocijaba en el éxito de su pupila. Ahora un ferviente defensor de la arqueología con conciencia social, dedicaba sus últimos años a la divulgación, compartiendo la historia de el Ara y la importancia de proteger el patrimonio cultural. Su escepticismo inicial se había convertido en el testimonio más poderoso de la verdad revelada. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, el Ara se puso de pie. La pirámide del sol se erguía majestuosa a la distancia, un monumento silente a la grandeza de una civilización. Sabía que su aventura apenas comenzaba. Los túneles eran solo el principio.
El mundo estaba lleno de secretos, de historias no contadas, de verdades esperando ser desenterradas. El legado de Teotihuacán le había enseñado que el pasado no era un mero recuerdo, sino una guía viva para el futuro, un mapa hacia una comprensión más completa de lo que significa ser humano. Miró hacia el horizonte, con el corazón lleno de expectación y la mente abierta a las infinitas posibilidades. ¿Qué nuevas maravillas esperaban ser descubiertas en el vasto tapiz de la historia? El Ara sonrió, una sonrisa que prometía más aventuras, más revelaciones y un compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad. Su viaje, en esencia, era el viaje de la humanidad misma, siempre en busca de luz en la oscuridad, de conocimiento en el misterio y de conexión con los ecos de aquellos que nos precedieron.